Chile tiene nuevo presidente, es José Antonio Kast, es el ganador de las elecciones. Y es curioso porque el país ha pasado en tan solo 6 años de la revolución al giro a la derecha, una derecha a la que, por cierto, se le ponen muchas etiquetas, ahora veremos. El cambio es interesante de analizar porque lo estamos viendo también en América Latina. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 16 de diciembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Se siente, Kast, presidente. Porque Chile nos ha dado un mandato claro, que no admite excusas. Este mandato no permite demoras. Chile quiere un cambio. Las cifras lo dicen todo. El 58% de los chilenos que votaron, han elegido a Kast frente a la candidata de la izquierda, que era Janet Jara, candidata de la izquierda con carné del Partido Comunista, por cierto, en unas elecciones con una participación de récord. Digamos que Kast es el presidente más votado. Es verdad también que el voto es obligatorio, pero ahí están los números. Mi compañero Sebastián Fest, que es el enviado especial del Mundo a Chile, está además ahora mismo en el corazón del Palacio de la Moneda. Sebastián, ¿qué tal? Hola. Javier, ¿cómo estás? Sí, estoy en el Patio de los Naranjos, que es efectivamente el corazón de la sede del gobierno de Chile. Pues Sebastián, aprovechando que estás ahí justo en el momento en el que Gabriel Boric y José Antonio Kast, presidente saliente y presidente electo, están reunidos, hablemos de Kast. Kast ha cumplido los pronósticos que comentamos aquí hace unas semanas. Es una victoria, desde luego, muy contundente. ¿Cómo está el ambiente en el país con este giro? Es un ambiente muy sereno, ¿no? Chile por momentos tiene carácter escandinavo. Es un lunes normal, no hay una conmoción en el país, sino que las cosas discurren casi como cada lunes. Y esta es una de las peculiaridades, digamos, de Chile, de las cosas que lo hacen un país diferente, aunque no es la única. Kast va a ser presidente de la República en su tercer intento, es la tercera vez que intentaba ser presidente, y antes decía que se le ponen muchas etiquetas. Buenos días, candidato. Constanza Santamaría de Mega. Tengo 2 preguntas. Por favor, yo les voy a pedir que desde el primer día nosotros mostremos respeto. No hay nada más importante que la prensa, para que se nos fiscalice a todos. Etiquetas que tienen que ver con la ultraderecha, con la extrema derecha, con la derecha dura, con si es un conservador clásico o no. Es verdad que se destaca su mano dura contra la inseguridad, por ejemplo, pero también se señalan sus maneras exquisitas. Es verdad que lo hemos escuchado frenando abucheos de sus seguidores, sus partidarios, contra rivales políticos o contra rivales incluso mediáticos, y también se señala que ha moderado su discurso, que entiendo le ha valido este resultado tan amplio. Sebastián, ¿quién es Kast ideológicamente? ¿Ante quién estamos exactamente? Bueno, básicamente es un conservador clásico. Cuando uno habla de esto con él y le pregunta directamente, lo he hecho el año pasado, ¿es usted un ultraderechista? ¿Es usted un dirigente de extrema derecha? Me dice, no, yo soy un dirigente de la derecha. Y es cierto que él ha logrado aglutinar a toda la derecha chilena, desde la derecha clásica que está nucleada en torno a Sebastián Piñera, que como sabemos murió hace casi 2 años en un accidente de helicóptero, hasta la derecha libertaria de Johannes Kaiser, que estaba en el partido de Kast y generó una escisión aún más a la derecha. Kast ha sabido moderar su discurso, alejarse de lo que en Chile denominan los temas valóricos, tema de aborto, tema de género y demás. Y hay que decirlo también, si uno observaba en la noche del domingo el discurso de Kast, un discurso extensísimo, difícilmente podía calificarlo como un dirigente de la ultraderecha. Él menciona expresamente a Janet Jara, que es una dirigente del Partido Comunista, habla de que ella es una persona como somos todos y que tanto en la derecha y en la izquierda hay gente buena y hay gente mala y que él admira su determinación, su perseverancia. Entonces hay que tener, me parece, cierto cuidado a la hora de valorar a Kast, porque lo fácil es poner etiquetas y lo más complejo es analizar en detalle a cada personaje de la política mundial. Y en el tema de Pinochet, que es un tema, el de Pinochet, que está siempre presente en Chile, te lo pregunto directamente, ¿es pinochetista Kast? Porque también se ha señalado, pues, un poco su cercanía, ¿no?, al dictador, algo que, pues, en fin, no es demasiado extraño en Chile. Es una muy buena pregunta porque se puede extender a si es Chile pinochetista y en qué medida lo sigue siendo.
lo ha sido durante mucho tiempo porque había una gran cantidad de gente que quería seguir teniendo al dictador en el poder y cuando se habla de grandes personajes de la historia de Chile sigue apareciendo de forma bastante consecuente y sólida Pinochet y claramente Kast marca una novedad en lo que es el proceso democrático chileno que lleva 35 años. Es el primer presidente desde que la democracia regresó en 1990 que es afín al dictador. Él votó en 1988 a favor del sí en el plebiscito que planteaba la continuidad o no de Pinochet en el poder. Lo perdió Pinochet, pero Kast votó que sí y Kast dijo hace ya unos cuantos años, si Pinochet siguiera vivo, votaría por mí. Por lo tanto, ahí Kast tiene un desafío doble. Por un lado, qué tipo de gobierno genera, propone, integra, qué personajes lo integran y demostrar que más allá de su amabilidad y sus buenas formas, se ha alejado de lo que es, primero, un anacronismo hoy y segundo, una herida muy dolorosa en la historia de Chile. Una de las cuestiones más interesantes, me atrevería a decir hoy, por lo que supone más que nada este giro, es por qué Kast ha ganado las elecciones y por qué ha conseguido Kast ese apoyo tan abrumador. Entiendo que aquí ha pesado quién era o cuál era la alternativa, mejor dicho. Recordemos, Janet Jara, candidata del gobierno, no obstante, pues fue ministra del gobierno de Boric, alguien que más allá de las etiquetas, pues tiene el carné del Partido Comunista. Eso es verdad, por un lado, pero no podemos olvidar la situación que está viviendo Chile en este momento, una situación de gran inseguridad que vive ahora mismo el país, inseguridad y violencia, no lo olvidemos que la hay con el papel de las bandas y con el papel también del famoso Tren de Aragua. Y no podemos olvidar tampoco todo ese descontento de estos años con el actual gobierno. ¿Qué es lo que explica, Sebastián, de todo esto la victoria y esta victoria de Kast? ¿Por qué gana Kast? Gana porque la gran demanda en este país es la seguridad, pasa por la seguridad. Es cierto que los índices de criminalidad en Chile no son los mayores de la región, hay países en mucho peor situación, sin ir lejos, Colombia o Brasil, pero la percepción de los chilenos es nosotros no vivíamos de esta manera y no queremos que esto se siga complicando. Entonces, la gran demanda y que el gobierno de Boric no supo responder pasa por la seguridad. También es un tema el asunto de la inmigración irregular. Se habla de 330.000 inmigrantes en condiciones de alegalidad, por decirlo de alguna manera, en Chile y Kast ha prometido prácticamente cerrar las fronteras. Vamos a ver si podrá hacerlo, vamos a ver qué es lo que le marca la realidad. Y te diría que en tercer término, la economía. Chile es tradicionalmente una economía que funciona, pero en los últimos tiempos se ha complicado un poco la cosa. Pero si hay que elegir un tema, un vector de esta campaña que lo llevó al éxito a Kast, es el asunto de la seguridad ciudadana. Y no olvidemos, que esto también es muy importante, de dónde venimos, ¿no? No olvidemos el contexto que me parece clave recordarlo en este caso. Chile, de donde viene, es del estallido social del año 2019, que surgió contra un gobierno conservador, contra el gobierno de Piñera, y que acabó en una casi revolución con imágenes, recordemos, durísimas. De aquello han pasado 6 años. Aquello llevó a Gabriel Boric al Palacio de la Moneda. Boric es el presidente que más a la izquierda ha estado en el país desde Allende. Y ahora es que después de solo un mandato de Boric, Chile pues ha girado, digamos, al otro extremo. Sebastián, ¿esto cómo es posible? Quiero decir, ¿por qué un giro tan grande? ¿Por qué un salto de un extremo a otro así, de esta manera y con esta normalidad, por así decirlo? Es muy interesante la pregunta. El otro día estuve conversando con Sebastián Soto, que es un profesor de Derecho Constitucional y que formó parte como experto de la segunda Convención Constituyente. Recordemos que Chile en poco más de un año rechazó 2 propuestas de constitución. Esto no ha pasado nunca en la historia, una porque iba demasiado a la izquierda, la otra iba demasiado a la derecha. Y Soto me decía que Chile se ha transformado en un país que más que apoyar, rechaza, más que estar a favor, está en contra. Entonces podemos observar algo que comentaba Andrés Malamud, un politólogo que aparece con frecuencia en las páginas de El Mundo, que Chile no gira, dice, sino que es un péndulo. Desde hace más de 20 años la alternancia es un gobierno de izquierda, otro de derechas, uno de izquierda, otro de derechas, y así de forma sincrónica y perfecta. Por lo tanto, podría pensarse que después de los 4 años de Kast podría volver a un gobierno de izquierdas y seguramente ese es el gran desafío de Kast de cara al mediano plazo, demostrar que puede constituir un gobierno sólido y que merezca la confianza de los chilenos por segunda vez, algo que no ha sucedido en los últimos 20 años.
Y pese a todo, o casi precisamente por todo eso, pues escuchamos situaciones como esta. Aló. Buenas tardes. José Antonio Cast. Lo llamo siguiendo una linda tradición republicana que nos enorgullece, que nos honra, que es el llamado del presidente en ejercicio al presidente electo. Y quiero que hablemos de esto porque tiene que ver con las formas en Chile, con este país, insisto, tan curioso, esta llamada tan tradicional en la noche de las elecciones entre Boric y Kast, entre el presidente que va a dejar de ser presidente y el futuro presidente. Ahora es verdad, ahora mismo están reunidos en este momento. Sebastián, hay un nivel de civilización política, no sé cómo decirlo, que es muy difícil de ver en todo caso en otros países del mundo. Hay unos acuerdos transversales en Chile que son muy importantes. Sí, yo creo que ese es quizás el aspecto más fascinante de la política chilena. Una vez que gana, Kast recibe la llamada de su adversaria, de Jara, que luego lo va a visitar al búnker en persona, no lo soluciona con una llamada o con un tuit. Y está el llamado de Boric, y ese llamado de Boric se transmite en cadena nacional por todos los canales de televisión en directo y todos los chilenos asisten a la conversación, que es una puesta en escena fascinante entre el presidente en ejercicio y el presidente electo. Hasta hace 2 mandatos, lo que sucedía unas horas después, en la mañana del lunes, era que el presidente electo invitaba a su casa a desayunar al presidente en ejercicio. Esto no sucedió hace 4 años con Boric, dicen aquí en Chile, porque la casa de Boric era demasiado pequeña y planteaba una serie de dificultades logísticas y de seguridad. Pero bueno, Kast está en el Palacio de la Moneda, recibido por el presidente Boric. Entonces, hay una serie de ritos en Chile que alguien podría pensar que son formas, pero no, son formas que hacen al fondo y que sostienen el diálogo político de gente que puede pelearse ante las cámaras, pero que luego coinciden en casamientos, en bares, en restaurantes y se lleva muy bien, porque Chile es un país chico, pero sobre todo bien educado. Pues a ver, creo que de esto me parece que podríamos tomar nota de este país tan fascinante. Un país, Chile, que por otra parte, como estamos contando, pues acaba de vivir su particular pendulazo. Sebastián, gracias por ayudarnos a entenderlo. Un placer. Bueno, lo que ha pasado en Chile es el ejemplo de algo más grande, ¿no? Que está pasando en América Latina, en Centro y Sudamérica, si lo localizamos un poco más. Daniel Lozano es el corresponsal del Mundo en las Américas, como siempre repito aquí. Dani, bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, Javier, ¿qué tal? A ver, vamos a hacer una especie de recuento. Tenemos a Chile, tenemos a Argentina con Milei, pero también tenemos Ecuador, Paraguay, Bolivia, por poner simplemente algunos ejemplos. ¿Podemos decir directamente que hay un giro, Dani, a la derecha en la región, que se están quedando un poco más solas las dictaduras? Bueno, el giro a la derecha es evidente, solo que viene trufado de un evidente voto de castigo contra la segunda marea roja, contra estos gobiernos de izquierda, con el efecto, este elefante en cacharrería de Donald Trump desde Estados Unidos, ¿no? Yo creo que esos son los factores que van sumando. La patria grande, como llaman a esta cosa, está en depresión. Claro, lo que parece evidente es que la derecha pues está de alguna manera capitalizando ese descontento social, pero también entiendo pues que cada caso tiene sus peculiaridades, ¿no? Y que tampoco podemos meter a todo el mundo en el mismo saco ni culpar de todo a ese populismo trumpista. ¿Cuáles son para ti, Dani, los matices de este giro? Bueno, yo creo que, por ejemplo, en Honduras, que todavía a estas alturas hoy se están recontando los votos que presentaban anomalías y donde la intervención de Trump fue absolutamente definitiva, ¿no? Empujando al candidato nacionalista, Asfura. Yo creo que en Chile simplemente hay un castigo muy fuerte al gobierno de Boric, ¿no? A su ejecución. En Bolivia también es un castigo muy fuerte a la revolución indígena, ya totalmente desgastada y en pelea fratricida entre sus líderes. Y en cambio en Ecuador, donde en el referéndum que hubo, ¿no? que convocó Daniel Noboa para una constituyente, se acercó, el presidente ecuatoriano se acercó, no tan fuerte a Washington, pero salió derrotado, ¿no? Yo creo que tenemos como es América Latina, teníamos de todo, ¿no? Es verdad que las elecciones del año que viene yo creo que sí van a determinar hacia dónde va este giro, ¿no?
elecciones que van a ser tan importantes como las de Brasil y Colombia, pero también en Perú o en Costa Rica. Y por cierto, Dani, no me quiero olvidar de Venezuela, que tan de actualidad está en estos momentos. Con el giro de Chile, ¿podemos decir que Maduro y el chavismo no pierden demasiado? En absoluto. O sea, el gobierno progresista de Boric ha fustigado desde el primer día las violaciones de derechos humanos de Venezuela, las ha denunciado, fue de los países que no anduvo dándole vueltas como Colombia o como Brasil al fraude electoral del año pasado, ¿no? Yo creo que en este aspecto la actitud de Boric ha sido ejemplar. Pues esto es lo que está pasando en América Latina, este es el giro, este es el nuevo mapa ideológico de la región. Dani, gracias como siempre por ayudarnos también a entender lo que está pasando allí. A ti, chao. Sebastián Fest y Daniel Lozano han hecho posible este episodio del Mundo al Día, un podcast que ya sabes puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en la web del Mundo, a través de las principales plataformas de audio, donde si quieres te puedes suscribir, y también a través, por supuesto, de la radio digital. Mañana miércoles, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.